No se detienen los asesinatos contra líderes sociales en Colombia. El notorio auge de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se ha convertido en la piedra de tranca de la política de paz del gobierno neogranadino. Culminó el primer trimestre del año 2018 con buenas noticias para Uruguay. Durante los 3 primeros meses del año, el país suramericano presentó cifras récord en materia de importaciones. Los detalles en nuestro segmento económico. Martin Luther King, a 50 años del asesinato del hombre que luchó por la igualdad. Este miércoles el mundo rinde honores al pastor que luchó por la igualdad y por la dignidad de los más desfavorecidos. Su predica por los pobres y los afroamericanos quedó marcada para siempre en la historia. Comenzamos con Colombia. Colombia está viviendo un proceso creciente de violencia contra líderes sociales y activistas de derechos humanos que se ha convertido en la piedra de tranca de la política de paz del gobierno neogranadino. Organizaciones de derechos humanos han asegurado que solo en estos últimos 2 años más de 300 líderes sociales han sido asesinados en ese país. Solo durante la celebración de Semana Santa, 3 líderes sociales fueron asesinados en ese país andino, 2 en el departamento del Cauca y 1 en el Meta. Los hechos violentos han generado gran rechazo en la población, quienes están exigiendo al gobierno nacional que ofrezca garantías para los defensores de los derechos humanos de ese país. Además, han denunciado el creciente fortalecimiento de grupos paramilitares en la zona, a quienes señalan como responsables de estos asesinatos. Líderes sociales aseguran que las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidas también como el Clan del Golfo, uno de los grupos paramilitares más poderosos de esa nación, transitan libremente en las zonas rurales de ese país. La ola de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos ha quedado en evidencia el fortalecimiento de grupos paramilitares como el Clan del Golfo en varias regiones del país. Opera en 240 municipios, más o menos, a veces un poco más, un poco menos después de los últimos operativos. Sin embargo, tiene 4 bases neurálgicas: el Urabá antioqueño y chocuano y el sur de Córdoba, la región del Bajo Cauca antioqueño, una región muy importante en el Catatumbo y lo que está formando en el Pacífico, sur del Chocó y la costa pacífica del Cauca, que es todo el suroccidente del país. Y estamos hablando más o menos de 5.000 hombres, de los cuales 2.500 es lo que llaman fuerza élite o las autodefensas gaitanistas y los demás grupos subcontratados. Esta nueva generación de paramilitares ha dejado a un lado la estrategia contrainsurgente para transformarse en una empresa del delito que vende sus servicios al mejor postor. Ellos son un holding empresarial en la vida real. Ellos venden narcotráfico, rutas, cuidan rutas, tienen cultivos de coca, minería ilegal, extorsión, trata de personas, manejo de la prostitución en ciudades como Medellín. El Clan del Golfo opera en por lo menos 10 departamentos. Uno de ellos es Antioquia, región del país con más de 19 asesinatos de líderes sociales en 2017 y durante el 2018 se cuentan ya 8 asesinatos. Yo creo que nada habla con más claridad que las cifras. En Antioquia es uno de los departamentos en donde en Colombia más se están asesinando líderes sociales. Recientemente, distintas organizaciones de derechos humanos del departamento publicaron un informe donde se ve con claridad que hay un aumento en los asesinatos, en las amenazas y en otras formas de persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos. Es una situación, por supuesto, lamentable, preocupante, sobre todo porque se liga a otros fenómenos como la consolidación en ciertos territorios de actores ilegales que están copando los espacios que las FARC dejaron en algunas zonas o que se están fortaleciendo en los lugares que les fueron históricos. ¿Pero cómo perviven estas estructuras como el Clan del Golfo? El proceso de desmovilización de los paramilitares no condujo de manera efectiva al desmonte de este tipo de estructuras. Preocupa, eso sí, que se ve de nuevo un fortalecimiento de la vinculación de estos actores con la política nacional. Vemos que no son las mismas autodefensas unidas de Colombia, pero sí hay una participación activa en algunos de los escenarios electorales y por eso es que incluso la MOVE señala que en muchos de estos territorios había alto riesgo electoral. De continuar el asesinato de líderes sociales, se lograría poner en jaque la implementación del acuerdo de paz y el actual diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Digamos que los acuerdos de paz tienen un capítulo completo sobre la creación de un cuerpo élite específicamente para luchar contra el paramilitarismo y la desestructuración, que nos parece que es un avance enorme, pero en la práctica lo que vemos es un discurso que sigue ganando el negacionismo por parte del gobierno, una actitud bastante tibia en aceptar que efectivamente esos grupos paramilitares, el Clan del Golfo, actúa en la región, sigue vivo, sigue reclutando gente. Entre enero y febrero de 2018 se presentaron 16 eventos de desplazamiento masivos en Colombia, afectando a 3.703 personas. El 66% ocurrió en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, donde opera el Clan del Golfo. José Manuel Jiménez, Telesur, Bogotá, Colombia. Y después de ver esto surgen las siguientes preguntas. ¿Qué es el Clan del Golfo? ¿Por qué este grupo paramilitar se ha venido convirtiendo en la organización criminal más grande y poderosa de Colombia? ¿Cómo es que ejercen el control sobre casi todo el territorio colombiano a cuenta del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión? Más detalles acá. Clan Usuga, autodefensas gaitanistas o los urabeños. Hoy conocidos como Clan del Golfo, es una estructura criminal que nació en el 2007, luego de la desmovilización en 2005 de las estructuras paramilitares agrupadas en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Fue liderada inicialmente por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Para entonces, esta organización adoptó el nombre de Héroes de Castaño. En principio, operaban en Urabá, luego se expandió al Bajo Cauca, nordeste de Córdoba y Medellín, donde cometieron asesinatos selectivos entre 2008 y 2009. Hasta hoy tienen presencia en 17 departamentos del país. El Clan del Golfo se compone de 51 mandos regionales, los cuales operan como una serie de especie de asamblea general que, conformados por una junta directiva de 5 personas y un coordinador, constituyen una fuerza de élite utilizada como seguridad para los comandantes. El avance de esta estructura criminal se ha forjado a través de las alianzas y la subcontratación de grupos armados locales. La fuente de financiamiento del clan y de cada uno de sus mandos proviene de actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El torrente financiero de sus ganancias es lavado en negocios de bienes raíces y franquicias internacionales. A esta organización paramilitar, que domina el 60% del negocio de la droga y que además sirve a terratenientes y empresarios para acumular capital, se le atribuyen ataques terroristas contra la fuerza pública y amenazas y asesinatos contra líderes sociales. Lo cierto es que la campaña electoral con vista a los comicios generales de mayo en Colombia ya está en marcha. En víspera se desarrolló el gran primer debate presidencial en el que los candidatos presentaron sus propuestas de campaña. El asesinato de dirigentes sociales es un flagelo que a casi 2 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC sigue afectando a la sociedad. Colombia está buscando la fórmula de remendar el país tras poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. Para ello, distintos analistas han asegurado que será indispensable cumplir las bases pactadas en el histórico acuerdo de paz que el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, FARC, firmaron en La Habana en noviembre del 2016. Cambiamos de región, también de tema. En Brasil existe gran expectativa acerca del pedido de habeas corpus del candidato presidencial Lula da Silva. Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal de esa nación va a juzgar el recurso de defensa del exmandatario para así impedir que vaya preso inmediatamente. En vísperas del juicio del habeas corpus del expresidente Lula, la sociedad brasileña se moviliza para pedir que se respete su derecho de presunción de inocencia. En la Universidad de Brasilia, profesores y estudiantes de Derecho realizaron una clase pública sobre democracia y respeto a la Constitución. El momento que estamos viviendo hoy es un momento atípico de nuestra democracia, si es que podemos decir que es una democracia. Lo que estamos viendo hoy, porque estamos pasando por ataques fascistas y nuestras conquistas sociales están siendo reprimidas. Y ahora estamos pasando por el juicio de la persona que puede retomar el curso de la democracia con un juicio injusto e inconstitucional. Para juristas, encarcelar al exmandatario antes de que sean analizados todos los recursos de apelación en las diferentes instancias judiciales no solo es inconstitucional, sino que es una amenaza a la democracia.
Es preferible tener un criminal libre si tenemos dudas sobre su conducta, y la duda existe porque aún está el caso en discusión, que tener un inocente condenado. E a condenação de Lula não afastará da frustração social. Y una condena de Lula no apartará de la sociedad la percepción de que la democracia fue golpeada y que el Supremo Tribunal traicionó la cultura jurídica y su papel social. Los movimientos sociales de izquierda saldrán a las calles este miércoles 4 de abril para defender a quien representa la esperanza de miles de brasileños. Nosotros tenemos una agenda nacional de movilización. Desde los territorios más próximos vendrán a Brasilia. Nos vamos a movilizar cerca del Supremo Tribunal para pedir el habeas corpus de Lula, a defender el derecho de Lula a responder en libertad hasta la última instancia y el derecho de la democracia a seguir su curso legal. Condenado sin pruebas a 12 años de prisión en segunda instancia, Lula encabeza las intenciones de voto de cara a las próximas elecciones. Con el objetivo de impedir su candidatura, la derecha presiona al Supremo Tribunal para negar el pedido de habeas corpus del exmandatario. La máxima corte deberá entonces elegir respetar la Constitución o continuar apoyando el golpe. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia. Uruguay cerró primer trimestre del año con una alza en las importaciones. Los detalles con Crismar Lujano en nuestro segmento de economía. Al regreso. Tenemos noticias económicas con nuestra compañera Crismar Lujano. Compañera, te escuchamos. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, para todos los que nos sintonizan a esta hora. Noticias económicas a partir de este momento. Uruguay cerró el primer trimestre de este 2018 con récord en exportaciones. Y no solo, sino que también los números dan cuenta de la diversificación de los destinos de exportación. Vamos a revisar. Según datos difundidos por el Instituto de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen del país Uruguay, al cierre del primer trimestre de 2018, las exportaciones de Uruguay tuvieron su mejor comportamiento en los últimos 5 años. De enero a marzo, las ventas al exterior totalizaron 2.156 millones de dólares, lo que supone un incremento del 17% en comparación al mismo periodo de 2017. Entre los principales destinos de las exportaciones se encuentran China en el primer lugar con 18,7%, seguido de Canadá, donde las ventas alcanzaron 13 millones de dólares. El repunte de las exportaciones responde a la demanda de la carne vacuna, que concentró el 24,8% de las ventas, con 452 millones de dólares, seguido por madera y productos lácteos, con el 18,1% y 7,1% respectivamente. Números positivos que al cierre de marzo de 2018 suman 5 los trimestres consecutivos de crecimiento interanual. El presidente Mauricio Macri vuelve a hacer lo que llaman correr la arruga sobre una promesa que realizó a principios de año: no tomar más deuda para que los hijos ni los nietos de los argentinos tuvieran que pagarla. Este martes, mediante un boletín oficial firmado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el gobierno de Cambiemos oficializó la ampliación de una emisión de bonos de deuda pública por unos 5.000 millones de dólares. Este nuevo título público tendrá fecha de vencimiento para el año 2025 con una tasa de interés anual de 5,75%. Originalmente, el bono de la Nación Argentina con vencimiento para 2025 se emitió el 10 de abril de 2017 por un monto de 3.500 millones de dólares, a lo que ahora se le suman estos 5.000 millones. Dinero prestado que no será destinado a proyectos productivos de inversión pública, sino para cubrir el déficit fiscal. Ahora bien, hay otros datos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, en el 2017 el gobierno de Macri aumentó el endeudamiento externo del país en un 28%. Habrá que esperar para ver cuál será el porcentaje de 2018.
Y China logra otro aliado, se le une a este plan ambicioso de la Ruta de la Seda. Hoy el portavoz de Beijing firmó un acuerdo sobre la iniciativa con el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza. Ambas partes acordaron tomar la iniciativa de una franja, una ruta, y la cooperación en finanzas y economía como temas clave para la cooperación innovadora de este año. China elogió a Suiza por su apoyo activo y participación en la iniciativa de una franja, una ruta. Haremos agilizar las consultas, a fin de armar un memorándum de entendimiento sobre la cooperación para la implementación conjunta de la iniciativa Una franja, una ruta, tan pronto como sea posible. Hoy es la primera ronda del diálogo estratégico entre Suiza y China que tuvo lugar. Un diálogo que fue fuertemente deseado por los presidentes de los dos países. El presidente Xi Jinping visitó Suiza en 2017 y el presidente suizo Johann Schneider-Ammann visitó China en 2016. Hoy hemos decidido establecer una plataforma para el diálogo estratégico de una innovación de alto nivel. Un diálogo que tiene lugar cada 2 años en el Foro Económico Mundial de Davos. Así las cosas en economía, siga usted con mucho más de Telesur Noticias. Y en México terminamos nuestro segmento de economía y seguimos con México. En México, organizaciones sociales han denunciado que el millonario presupuesto que el gobierno mexicano presuntamente destina a combatir la pobreza es desviado por el oficialismo con fines electorales. Vamos a ver información con nuestro corresponsal Pablo Pérez. Para Pedro, poder tomar una bebida caliente tiene que acarrear el agua desde lejos. En los Tejabanes, donde vive desde hace más de 20 años, tampoco hay servicio de gas, electricidad y drenaje. Muchos candidatos le han ofrecido ayuda gubernamental, pero él dice que ya no cree en esas promesas. De los pobres nunca los han tomado en cuenta, casi. Al contrario, toman en cuenta a otra persona que tiene, en vez de uno. Sin embargo, el gobierno anuncia que destina millonarias sumas al combate de la pobreza. El economista Arturo Huerta pone en duda la correcta aplicación del presupuesto destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, institución responsable de ejecutarlo. Esos recursos podría estarlos canalizando a desarrollar la agricultura, a estar impulsando el sector industrial, estar impulsando la infraestructura, generar empleos bien remunerados con prestaciones laborales y no, la gente lo que quiere es un empleo bien remunerado, la gente no quiere miserias. Sedesol fue dirigida por el hoy candidato del oficialismo, José Antonio Meade, quien presume de haber reducido los índices de pobreza durante el actual gobierno, pero las cifras oficiales no justifican sus aseveraciones. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Sedesol, donde salieron de la pobreza extrema 2 millones de mexicanos. Investigadores de la Organización Mexicanos contra la Corrupción detectaron que desde la dependencia gubernamental fueron desviados fondos por más de 90 millones de dólares hacia empresas fantasmas, lo que se conoce como la estafa maestra. Lo peor, aseguran, es que ese dinero es usado para dádivas electorales. Pudimos ver que los rotoplas, que son los tinacos donde se guarda el agua, suben su venta en periodos electorales. Entonces se vuelve ese clientelismo, ese dinero que no sabemos dónde está, porque claramente no se hace campaña de acuerdo a los lineamientos del INE, los topes de campaña. En los últimos 25 años el número de pobres ha seguido creciendo. Se calcula que hay más de 60 millones de mexicanos viviendo en esta condición, a pesar de que el presupuesto oficial para combatirla se ha triplicado en el mismo periodo. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Recuerde que todos estos temas usted puede conseguirlos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @TelesurTV y @DanielaTelesur. Una pausa, ya volvemos. Siguen los temas. Hoy, 4 de abril, se conmemoran 50 años de la muerte de Martin Luther King, destacado luchador por la igualdad social en Estados Unidos. En un clima donde la violencia policial contra las comunidades afrodescendientes es una denuncia recurrente, se hace necesario recordar la trayectoria de uno de los grandes luchadores. Vamos a verlo. Martin Luther King Jr., nacido el 15 de abril de 1929 en Atlanta, Georgia, fue un pastor estadounidense que orientó su vida a la transformación de la sociedad de su época. Profundamente dividida por prejuicios étnicos, con políticas hostiles de segregación social e institucional. Obtuvo un título universitario de sociología y también una licenciatura en teología. La formación académica de King y su dominio del discurso público, así como su profunda preocupación por la igualdad social, dan cuenta de un personaje que se convirtió en una de las grandes figuras del movimiento por los derechos civiles en el siglo XX de Estados Unidos. A pesar de ser un objetivo de los servicios de inteligencia y seguridad en el país,
siendo arrestado casi 30 veces e incluso víctima de un ataque con arma blanca en 1958, King continuó en la vanguardia, bajo la bandera de la resistencia no violenta ante las injusticias del sistema. Durante el boicot organizado por líderes de la comunidad afrodescendiente en 1955 en Montgomery, Alabama, que se prolongó por 1 año y 15 días, la presión popular propició el fallo del Tribunal de Distrito, prohibiendo la discriminación de pasajeros en el transporte público. En el mes de agosto de 1963, en Washington, ante unas 300,000 personas, King daría uno de sus discursos memorables. Be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King fue asesinado en 1968 de un disparo en el balcón de un motel en Memphis. Y hoy, a pesar de haber ganado la batalla por los derechos civiles, las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos resienten la violencia institucional. Los asesinatos y el maltrato de jóvenes y hombres por policías son motivo de repudio y protesta ante un sistema que no parece haber cambiado lo suficiente. Yo tengo un sueño. Esa fue la poderosa frase utilizada por Martin Luther King durante un memorable discurso el 28 de agosto del año 1963 frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington. Él así expresó su deseo por conseguir un futuro de igualdad. Vamos a escucharlo. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Y en Uruguay se está celebrando el 36º Festival Cinematográfico Internacional organizado por la Cinemateca de ese país. 200 producciones entre largos y cortometrajes provenientes de 50 países se van a estar presentando hasta el próximo 7 de abril bajo el lema El Último Festival. Son 41 óperas primas, 96 piezas dirigidas por mujeres y 20 que van a ser estrenadas por primera vez en Uruguay. El documental Coyontay, Apuntes de Resistencia, es una de las presentaciones más destacadas en este festival por tratarse del tema político que hace referencia a la resistencia ante el episodio de lucha de la organización uruguaya BPB por acabar con el régimen cívico-militar que gobernó su país entre 1973 y 1985. De 50 países, o sea que hay un gran abanico de posibilidades, de diversidad estética, de diversidad de países, de orígenes, de directores consagrados que conviven con ópera prima de películas de jóvenes realizadores. Tenemos 6 competencias en el festival. Bueno, Coyontay es una historia de resistencia, básicamente. Trata de un grupo de uruguayos que se exilia en el año 73 a la Argentina y organiza un congreso clandestino con la idea principal de que las dictaduras no caen solas y que siempre hay que resistir esos procesos dictatoriales. Y Bolivia promueve la cultura y el turismo con la creación de su primer museo subacuático en el lago de Titicaca. El proyecto busca exhibir restos arqueológicos de las antiguas civilizaciones de Tiwanaku e Inca. Veamos. El Titicaca es considerado el lago navegable más alto del mundo. Está situado a unos 3.800 metros de altitud en los Andes y es uno de los principales atractivos turísticos de la nación de Perú y Bolivia. Un grupo de arqueólogos, liderado por el científico belga Christophe Delair, en compañía de especialistas bolivianos, hallaron en el lago Titicaca aproximadamente 2.000 piezas de la época prehispánica, pertenecientes a la antigua civilización Tiwanaku, y también objetos del Imperio Inca. Este descubrimiento motivó a que la nación andina diseñara la creación de su primer museo subacuático en el lago Titicaca, con el propósito que turistas y especialistas aprecien las piezas, además de destacar la cultura andina a través de los restos arqueológicos. Vasijas y algunos objetos que las mujeres utilizaban para peinarse fueron encontrados en las excavaciones. En el próximo mes se presentará un documental que reseñará el hallazgo y toda la investigación previa del mismo.
Y con esto llegamos al final. Nuestro correo electrónico siempre queda a su disposición para que nos mantengamos en contacto. Es contáctenos @telesurtv.net. Despedimos. Feliz día.